Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo desde Francia. Soy Claudia Olvera. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Síguenos en nuestras redes sociales como @Hola Latina. Amigos, estoy súper contenta del invitado que tengo hoy. Él es de los actores más completos en México. Es un primer actor, además de que lo hemos visto como uno de los mejores villanos. Lo hemos visto en cine, teatro, televisión. Él escribe también y bueno, él es también parte de un gran proyecto que se llama el Círculo Teatral. Este año el Círculo Teatral, este foro cultural, está cumpliendo 20 años. Y qué mejor manera de festejarlos que teniendo como invitado, sí, lo adivinaron, al maestro, al primer actor, Alberto Estrella. Quédense con nosotros. Estoy nerviosa. Y bueno, amigos, sin más esperar, estamos aquí en compañía del primer actor de México, Alberto Estrella. ¡Bravo! Muchísimas gracias por haber aceptado. Pues muchas gracias a ustedes. Como siempre, me contarás cómo es la cuestión de la comunidad latina ya en París, porque me parece que de pronto perdemos nosotros proporción de que en lugares tan lejanos también nuestro trabajo, y quiero decir en conjunto, quiero decir los proyectos tanto de cine como de televisión, pueden ser vistos por nuestra comunidad y de manera pues directa, por ejemplo, a través de tu programa. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. ¿Qué le parece? Si empezamos primero por una pequeñita semblanza, usted nace en Guadalajara, Jalisco, ¿es así? Así es, en Guadalajara, Jalisco. Mis padres son jaliscienses por donde se vea. Mi madre de Tecolotlán, Jalisco. Este es un pueblo mágico, muy especial. Allá nació Ana Berta Lepe, nuestra primer representante a nivel mundial de la belleza, y los García Gras, por ejemplo, que son estos cineastas tan importantes. Y luego en el oeste está San Sebastián del Oeste, que es un pueblo también magnífico, es un pueblo que fue minero y hay una historia maravillosa ahí de mis abuelos acerca de cómo ellos iniciaron en este poblado en Jalisco. Entonces es curioso porque mis padres, a pesar de ser del mismo estado, se vinieron a conocer a la Ciudad de México en el cine Estrella. El cine Estrella estaba ahí en las calles de la colonia obrera y mi tío abuelo era el dueño de ese cine y mi madre vino a la Ciudad de México y se fue a trabajar ahí en el cine Estrella como secretaria. Entonces, mi padre era un gran deportista y era un estudiante eh, ya a punto de profesionalizarse en dos materias, maestría, que era historia y geografía, pero un compañero de él le dijo, oye, mi papá está encargado a nivel Distrito Federal de la coordinación de los cines, entonces necesitan que les apoyemos inspectores. Entonces lo que hacía mi padre junto con su amigo era ir a todos los cines a checar que correspondieran los boletos con las entradas y que se estaba pasando la película, que empezaban a tiempo, etcétera, etcétera. Y en una de esas visitas en el Cine Estrella se conocieron mi padre y mi madre, así que yo digo que nuestra familia fue concebida eh, eh, y pensada e ideada en un cine, en este recinto tan maravilloso, con la oscuridad y con los sueños vistos en una pantalla, en la proyección maravillosa de historias y ficciones. Y luego ya se fueron a radicar a Guadalajara y allá nacimos cuatro de mis hermanos y luego ya nos venimos a la Ciudad de México. Entonces es una historia particular que yo no sé si por ahí uno cree en el destino o cree uno que es un vago azar, así como dice
aquella frase hermosa: el vago azar o las precisas leyes de este sueño, el universo, y no sabemos realmente si será azar o será algo predestinado, pero lo importante es que se concatenan una serie de fuerzas que de pronto hacen que las cosas ocurran de una manera determinada y con una situación tan hermosa como esta historia de amor de mis padres. Sí, Entonces sí, bueno, todo esto fue para decirte que soy de Guadalajara, Jalisco. bueno, cuando vemos, la verdad, cuando vemos su carrera, es lo que le decía hace rato, o sea, no podemos hacer una semblanza de toda la carrera en tan poco tiempo, pero cuando vemos su carrera, yo creo que ahí ya veíamos algunas señales, ¿no? En primera, ya, de apellido, Estrella, número uno. Número Sí, dos, los en un estrellas cine. de Tecolotlán, precisamente. Los Ajá, estrellas de Tecolotlán. sí, Que mucha gente cree que es un apellido artístico y mucha gente cree que me puse estrella por vanidad, por distinción, pero bueno, pues ni modo, que se le va a hacer cuando es el apellido de uno. sí, Así me lo dijo sí. Ripstein, porque yo no quería dejarme la estrella, quería Rodríguez Estrella o Rodríguez, y me dijo, no, hay un único Alberto Estrella va a haber en el firmamento cinematográfico y ya, punto, se acabó. Sí, y además otra cosa que me hace creer que hay personas que ya traen ahora sí que ese destino bien marcado, es que en toda su carrera, yo, bueno, se puede decir que yo la empecé a seguir ya con una conciencia en el 86, como le decía por teléfono la otra vez, Pues en el eras una 86, niña, seguramente. Eras una corriendo. niña. Tenía 10 años en esa época. Pues sí. Ah, Este, pero por ejemplo, yo recuerdo aquel hombre maravilloso corriendo lleno de músculos y todo, chiquita, pero bien lista que era. Ahí lo empiezo a recordar. Después lo empiezo a ver que en las telenovelas que veía mi mamá, después en cine, teatro, todo, pero yo creo que es uno de los pocos actores que cuando vemos todo el trabajo, ahora sí que ha estado vigente y bien y haciendo bien todo, todo el tiempo. Me nace una pregunta. ¿Es que usted ha sentido alguna vez un fracaso así de decir, ay, ya casi la regué como actor? sí, cómo no. Cómo no. Creo yo que los fracasos finalmente no, no son fracasos, finalmente se convierten en un impulso para poder continuar. Pero sí tuve una obra muy desafortunada que eh, de pronto quiere uno olvidar eso, pero dice uno, no, no lo puedo olvidar porque me enseñó a que no, en, a partir de ese momento jamás volví a aceptar una obra con esta mira comercial y económica. Y lo voy a confesar ahí, sí me convenía, pues en ese momento yo estaba construyendo mi casa y entonces fue un proyecto que se prestó. Sí había esta primera promesa profesional de hacer un trabajo bien, pero aquí lo importante es que íbamos a ir por toda la República, íbamos a estar una temporada en la Ciudad de México y me pagaban como nunca me habían pagado en el teatro. Entonces yo hacía cuentas y decía, mensualmente va a ser tanto y esto y yo voy a poder entonces, y voy a poder pagar mi piso y voy a poder pagar mis ventanas y voy a poder entonces empezar ya a levantar un primer piso, etcétera. Y uno entonces empieza con la parte de la ambición en lugar de pensar en la mira artística creativa. Pero me di un enfrentón tan fuerte, un frentazo con la realidad de la creatividad y que en ese momento dije, nunca más en el teatro vuelvo a aceptar eso. Por fortuna fue un fracaso tremendo también a nivel taquilla, por lo cual fue muy corto el periodo que yo había renunciado ya, porque no me entendía eh, yo debí haber renunciado desde que estaban los ensayos, porque había poca seriedad. Y entonces en escena ocurrían cosas tan desagradables como que los actores empezaban a hacer chistes personales o empezaban a meterse con el público con una obra tan seria, en una obra de Sartre. Entonces yo dije, no puede ser
que yo esté aceptando esto. Cada día que yo iba a tener función, en lugar de gozarlo, yo sufría terriblemente. Y durante este viaje duró poco, para mí fueron como 3 semanas cuando mucho, pero fueron las 3 semanas más terribles de mi vida. Fue un fracaso a nivel artístico, a nivel profesional, también a nivel económico, porque no fue lo que yo esperaba, Ah, bueno, yo pensé, pero bueno, iba cada día, pero pensando, son 3 toneladas de ladrillo. pues eso pensaba. Yo, bueno, las críticas las voy a envolver, ¿verdad? El dinero lo voy a envolver con las críticas, ¿verdad? Del periódico, como le dijeron una vez a Zurita, olvídese y envuelva su dinero en las críticas, ¿verdad? Y se lo lleva a su casa. Pero empieza a darse uno cuenta de que uno tiene otras, pues diría yo, otros ideales y también tiene uno otra perspectiva de la vida en relación a no hacer las cosas por una remuneración económica. Y eso fue una gran lección y la he seguido aplicando hasta ahora y me ha funcionado muy bien. Me ha funcionado el no pensar primero en la parte económica como resultado, sino en qué me interesa el proyecto, en qué deseo eso, en cómo me llama la atención, cómo me prende, cómo me ilusiona el hecho de crear una nueva ficción. Y pues curiosamente, cuando uno hace esos pasos, viene la otra remuneración. La remuneración obviamente creativa, personal, de satisfacción, pero también empiezan a valorar el trabajo de uno y empieza uno a saber también, como dicen los representantes, a venderse uno. Y venderse en el buen sentido de la palabra. Es decir, hacer que el trabajo también sea remunerado de una manera congruente, Sí, a porque también hay que cotizarse. aprender eso. Me costó trabajo. Claro, y también usted ha sido siempre prueba que el que es actor es actor. Yo creo que usted ha de pasado eso, por ejemplo, que se comete mucho el error, yo siempre lo digo, porque se comete mucho el error de decir, ah, él es un actor de cine, él es un actor de teatro, él es un actor de televisión, y a veces el término actor de televisión es como medio peluceado, ¿no? Pero usted es la prueba viva que el que es actor, que solo va a cambiar la técnica en el medio que esté trabajando, porque usted la ha hecho bien en todos y es la prueba que un muy buen actor puede hacer una telenovela. Fíjate que yo desde muy joven tuve, pues, no sé, eh, una intuición muy especial. Y esa intuición me decía cosas como esta, o sea, como un jovencillo de 17, 18 años puede estructurar a pensar, voy a tener un teatro, voy a trabajar con grandes directores, con grandes actores y actrices, voy a crear una carrera en cine, teatro y televisión, porque no me importa a mí dónde vaya a trabajar. El medio no va a determinar qué tipo de actor soy, sino que el actor debe ir más allá de los medios. Y el actor debe de pensar también que no puede centrar su trabajo ni a un género, ni a un estilo, ni a un tono, ni a un medio. Debe de uno abrir también su mente y eso ha permitido también que el trabajo se triplique, porque entonces tiene una oportunidad de trabajar en cine, en teatro, en televisión. Y bueno, no me he metido a radio en la entrevista porque no se me da mucho, pero también podría hacerlo un actor, ¿verdad? Sí, claro que sí, o sea, es un actor completo, porque sabemos también que usted ha tomado clases de todo. Eso es muy interesante porque no siempre se ve en México. Hace pocos días estuve en un musical de Broadway que trajeron aquí al Lido de París y estábamos viendo y es admirable cómo la mayoría de los actores de Estados Unidos tienen una preparación muy completa, Sí, ¿sí? O sea, cantan, sí. bailan, hacen todo. Y usted en México es de los, me atrevo a decir que no hay muchos que sabe hacer todo. Usted tomó clases de danza, de canto, de todo, o sea, como que preparó.
Y eso es también bien raro que desde joven no dijera, quiero esto, quiero que preparara un cimiento tan importante, que es lo que lo tiene ahora como el primer actor que es, la Eh, formación. había, había más pudor en el aspecto de estudios anteriormente. Y me refiero al pudor de decir, no estoy todavía preparado para esto. Necesito prepararme en esto otro. Y entonces empieza uno a crear, sí, a futuro, el tipo de actor que uno quiere ser y de carrera. Yo fui de los primeros actores que tuve la oportunidad de irme a Hollywood. Y pocas veces lo he dicho. Yo trabajé con Andy McDowell en una película que se llama Ruby Cairo, y te estoy hablando de hace como, ¿qué será? Como unos 30 años, más o Ujú, menos. Y entonces, ya desde antes había tenido yo la oportunidad de trabajar con Burt Lancaster. Imagínate, nada más estoy hablando de mis inicios y mis inicios. Y voy a hacer un casting a los estudios Churubusco. Y entonces iba pasando la fila y entonces de repente se detuvieron en mí. No sé qué vieron, no sé qué ocurrió, y era una mesa enorme con directivos y con creativos, y entonces me dijeron, pasa allá al frente. Yo no hablaba perfecto inglés, digo, no lo sigo hablando perfecto, pero sí lo entiendo y sí puedo hablar. Y entonces me hicieron ciertas preguntas y anotaban, y al final me dijeron, tú eres el personaje para lo de Ruby Cairo. Y entonces, yo cuando me enteré que era con Andy McDowell, ¿verdad? Pues digo, para mí casi me da el infarto. Y eran únicamente 3 escenas en Veracruz, pero un día se acerca el director, Graham Clifford, este gran director que dirigió La vida de Francis Farmer, y me dijo, ¿tienes tiempo y quisieras que el personaje continuara? Pero por supuesto que sí, pero yo pensé que iba a ser otra escena ahí ujú, en Veracruz, pero no. La escena era en Egipto, era en el Cairo, ajá, y después en Grecia, y después en Nueva York, y después en Los Ángeles, y así continuó el personaje, y fue un ajá, viaje extraordinario, extraordinario. Cuando yo acabo ese viaje, eh, me sugieren a un representante, una mujer muy, digamos, importante en Los Ángeles, y me dijo que si yo me iba a vivir a Los Ángeles y a estudiar el idioma como debía ser, y a dar continuidad a mi carrera, que ella estaba dispuesta a representarme. ujú. Te estoy hablando antes de que se fueran eh, Kay del Castillo, obviamente, los Bichir, Sí, eh, que se fueran mucha gente con esa, de Salma Hayek, la misma Salma, antes. Y fíjate que ocurrió algo en mí, que mis amigos me dicen que fui muy torpe en haber desaprovechado esa situación, pero yo creo que no, yo creo que fui yo muy intuitivo y fui muy perceptivo, porque en ese momento yo lo que vi, por el tipo de casting y los amigos con los que, latinos, yo veía qué tipo de personaje les daban. Y no eran más que meseros, que migrantes, que narcotraficantes, que jardineros. Ese era el tipo de personajes que había. Y yo dije, yo no quiero eso para mi carrera, yo quiero otra cosa. Y además, la realidad, y por lo que me decidí a no irme a vivir a Los Ángeles, estuve viviendo allá como 2 meses únicamente. No me gustó el ambiente, esa es la realidad. No me gustó a mí el tipo de atmósfera que se creaba. Había poco teatro, no había posibilidad, mucha, digo, había una competencia brutal, porque a un casting tú llegas y llegan 100 mejores que tú, esa es la realidad, y más sí. preparados. Y yo no tenía la energía para poder ir a las fiestas, ir a los castings, seguirme preparando y pensar en un tipo de cine en el cual no creía. Y el tipo de bombazos, el tipo de helicópteros, el tipo de narcotraficantes,
no me llamaba lo suficiente la atención para poder decir, dedico mi vida a eso. Y fue No. así como dije, no, yo me regreso a México y empecé a crear una carrera aquí, de lo cual estoy muy agradecido porque, pues, lo dijiste tú, la gente es raro que acepte a un actor en todos los medios y así ha ocurrido desde entonces que me consideran actor, no de cine, no de teatro, no de televisión, sino un actor que puede Actor. entonces estar en cualquiera de los medios. Esa es mi historia en el Hollywood. El único que lo consiguió fue Anthony Quinn. Fue el Sí, Anthony único. Quinn. Y la única que lo iba a conseguir en Estados Unidos, además de Lupe Vélez, eh, fue la maravillosa Katy Jurado, que, bueno, estuvo nominada, fue la primera mujer nominada a un Oscar por Las Horas, esta película extraordinaria. Sí, sí. Y parece que de pronto no tenemos memoria aquí, porque hubo otros actores que estuvieron en Hollywood. Hay ahí otro actor que en ese momento era mexicano muy importante, se me fue el nombre ahorita, pero que también participó de manera muy importante en la cinematografía hollywoodense. Y existe una cuestión: se cree que llegar a Hollywood es el ideal, se cree que es lo máximo y que es la meta final de cualquier actor, y es una mentira, es cierto. No, o sea, hay tan mal cine allá o tan buen cine allá como en México o como en Argentina o como en Brasil o como en otra comunidad latinoamericana. Y tan mal cine también. Digo, ahorita yo acabo de ver una película chilena extraordinaria. eh, y bueno, me parece que uno sí debe buscar su raíz, en donde uno se siente realmente cómodo y en donde el discurso es coherente. Un discurso en donde no nada más uno trabaja por trabajar, sino que el tipo de cine, el tipo de temática, el tipo de directores e inclusive los compañeros debe de ser coherente con lo que uno está viviendo en ese momento. Yo en este año hice cuatro películas, hice 3 obras de teatro, hice 3 series. ¿A qué hora? No lo sé. No sé a qué hora ocurrió todo esto, pero me da muchísimo gusto decir que cada uno de los proyectos fue pensado, analizado, trabajado y fue hecho con toda el placer y con toda mi energía creativa. No soy chambero y eso me da mucho gusto. Se presentó que de repente salió esta película maravillosa del Centro del CUEC, del Centro Universitario de Educación Cinematográfica, eh, que es una ópera prima y es hermoso. Se llama El Año Nuevo de Odín. Es una historia sensacional de un hombre que ha sido buleado durante su vida porque tiene el labio leporino aquí y se dedica a ser guardia de seguridad de un conjunto habitacional. Y entonces el día de Año Nuevo llega un tipo prepotente a querer pasar la pluma y él le dice, no, no puede pasar porque necesito ver su credencial, con quién va. Y el otro es un diputado prepotente que de pronto él está pintando, el guardia está pintando las cebras de amarillo para distinguir los lugares de estacionamiento y el diputado va y le avienta la pintura amarilla al traje que se pone únicamente cada año porque es el único que le había heredado a su padre, un traje militar, y él en ese momento su furia hace que le dé un golpe y el diputado cae, se golpea en la cabeza, se muere y al único que se le ocurre hacer a el vigilante es tomar su auto, irse y cuando se para se sube una persona y lo confunde con Uber. Y en ese momento empieza toda la historia real de qué pasa en toda esa noche. Es una historia muy hermosa, es una historia, eh, diría yo, de reconocimiento, de autorreconocimiento,
de esto que hace diferente a la gente y que de pronto otros critican. Y puede ser esa la mayor virtud. Yo no sé, pero yo he sabido de muchos casos de actores, actrices, que cuando éramos jovencitos tuvimos un mundo, digámoslo así, en mi caso, de mucha timidez. Mucha gente me dice, ¿cómo que fuiste? Sí, yo era muy tímido, yo era muy introvertido, yo era un adolescente muy reservado. Y eso me enseñó a mí a observar, a mirar y empezar a decidir qué quería de mi vida. Y de pronto empieza esta parte extrovertida que te da y que debe existir dentro del escenario, no necesariamente fuera del escenario. Y esa parte extrovertida me hizo muy feliz porque yo podía en un escenario hacer, decir, pensar y accionar como no me atrevía en la vida a hacer, decir, accionar. Y entonces ahí me di cuenta que era permisible y no nada más eso, sino que debía ser, que era una liberación inmensa. Y entonces esto de poder ser otro, esto de poder vivir una vida en donde uno no se atrevería en la vida real a ahondar en esa situación, el suicidio, la depresión extrema o la felicidad más importante, la traición, la falta de empatía, de solidaridad, o sea, los antivalores absolutos y que uno los debe vivir a fondo, con verdad. Y hay entonces la famosa catarsis que ya planteaban los griegos desde hace cerca de 2600 años. Sí, efectivamente, vivir ahora sí que lo primitivo del ser humano, ¿no? De lo que es ahora sí que sacar los sentimientos y sentir en el momento, ¿no? Usted ha sido, ahora sí que retomando, bueno, un buen villano, un buen bueno, lo hemos visto en muchísimas facetas, volvemos, en cine, teatro, televisión. ¿Usted tiene alguna de estas disciplinas preferida? ¿Disciplina en cuanto a qué? Sí, ¿A por qué te ejemplo, refieres? o el teatro o la televisión, ¿tiene alguna preferida o en cada una se llega a adaptar y a disfrutarlo de esa manera? Mira, lo que a mí me pasa es que estoy haciendo cine y yo digo, ya, nada más quiero dedicarme al cine, esto es lo mío. Y viene la obra de teatro y digo, no, lo mío es el público, es estar, es el vivir diariamente, ya quiero hacer nada más teatro. Y luego viene la televisión y digo, ay, es muy divertido hacer este tipo de situación y tener un trabajo de oficio en donde se está ejercitando diariamente porque te dan 17 escenas en un día y las tienes que resolver creativamente. Ujú. Entonces digo, ay, sí me gusta porque es un gran laboratorio. Entonces, dependiendo del proyecto, en ese momento yo me enamoro y quiero ya continuar con eso, pero a distancia sí tengo algo preferido y lo preferido es actuar. A mí no me importa en cuál medio. Sí, eso es, ahora sí que con eso me dijo todo. Una vez vi en una entrevista, no me acuerdo cuándo ni en qué año sería, que usted dijo algo muy importante que era la diferencia entre fama y éxito. Y esto que acaba de decir, que no era Sí, chambero, eso que sí. dijo, ahorita me recordó esta frase que usted dijo, que entre la diferencia de la fama y el éxito. Y es Sí, recuerdo un completamente poco cierto. haber dicho algo así, a ver si, a ver si no me contradigo, que yo decía que la fama te la dan los demás y el éxito se lo da a uno mismo, ¿Sí? porque el éxito es estar haciendo lo que uno quiere hacer con quien quiere uno y con quien quiere uno estar y estar haciendo lo que uno más ama hacer. Eso es el éxito. No importa en qué ámbito, me parece que si uno está realizando el trabajo que uno quiere hacer, para lo que uno se preparó, para lo que a uno le da placer, es el gran éxito de la vida. Estar con quien uno quiere estar es un gran éxito en la vida. Estar haciendo de su tiempo lo que uno quiere es un gran éxito en la vida y estar también probándose continuamente es un éxito en la vida. Y la fama es una cuestión efímera porque la fama sí es cómo te ven los demás
y la fama sí es lo que deciden los demás que tú en ese momento debes ser. Y por eso en la farándula hay un medio muy específico al cual yo le rehuyo y que es este tipo de fama eh, de, no le quiero llamar con el nombre que le llaman muchos, pero sí te diré, de una información privada, ¿sí? Y entonces yo huyo de eso porque porque no es que yo tenga miedo a mostrar mi vida o que haya algo oculto, algo secreto, sino sencillamente que uno debe de darse espacio para uno y tener algo para uno, algo Claro, personal, claro. porque eso hace que uno tenga más recursos también como creativo. Porque si uno expone todo en su vida, si uno habla todo y uno dice todo lo que piensa y uno muestra todo lo que uno es y muestra uno su intimidad y muestra uno sus deseos y sus anhelos, eso va haciendo que la energía en el universo se vaya disipando total y Sí, absolutamente. Y sí, uno debe de ser cauteloso y saber callar cuando hay que callar y inclusive en la mención de qué proyectos tiene uno, hay que ser muy meticuloso y muy silencioso, sí, porque no sabemos cómo va a repercutir la energía del otro en lo que uno está pensando. Yo claro. te digo a ti, ay, fíjate que ahorita quiero hacer una obra en donde se diga Hamlet en trapecio, ¿verdad? Y tú me vas a decir, Hamlet en trapecio, ay, qué cosa tan extraña, yo creo que va a ser un fracaso. Y yo me empiezo a dejar influenciar por ti, o que tú digas, ay, sí, sería bueno entonces que lo hicieras, ¿verdad? En una carpa al aire libre, y entonces ya se distorsionó mi idea, y luego otro me va a decir, no, 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 pero esto lo tienes que hacer, ¿verdad? En un teatro en donde tú subas a la gente. No, no, no. Y otro va a decir, no, lo que tú tienes que hacer es no hacerlo en un trapecio, sino debes de sacar, ¿verdad? Un tanque y que Hamlet debe venir en... Entonces empieza la distorsión total de un proyecto original. Y uno tiene que aprender a respetar el tiempo de crecimiento de un proyecto. Es como una planta. Por más que uno le jale, pues no va a crecer más, uno la va a destrozar, esa Claro. planta, porque tiene su periodo, tiene su proceso y tiene uno que regarla y tiene uno que Mm, ver si es una planta de sol directo o es una planta, yo digo porque a mí me gustan mucho las plantas, entonces, si uno sabe si esa es de media sombra, eso de que existen plantas de sombra es una mentira. O sea, planta que está dentro en la oscuridad se va a morir porque necesita forzosamente de luz. Pero sí hay determinados planteamientos del tipo de luz que requiere, si una luz directa, una luz indirecta, de más calor, de menos calor, eso sí. Y así es igualito el proceso creativo. Uno debe de ir viendo, no es lo mismo realizar un trabajo en el cine, en un proyecto como el que te acabo de mencionar de Odín, algo espectacular como en la serie Mariachis, en donde de repente me veo vestido de mariachi en mm. el Teatro de Gollado, en mi ciudad, Guadalajara, con tres mariachis atrás tocando en vivo y se le caen a uno los pantalones, Oh, sencillamente porque claro, dice claro. uno, ¿cuándo ocurrió esto? O en el Mundial en 86, en donde de repente me veo en un estadio de más de 100,000 personas y transmitiendo a todos los países, con millones de espectadores en ese momento, con la visión en ti. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿De qué manera? Y volvemos al punto, ¿es vaguazar o es precisa ley? Uno lo va causando, uno lo va imaginando, pero no nada más se trata de imaginar, se trata de accionar y de estar preparado para cuando llegue ese momento. Es lo que yo les digo a los alumnos, prepárense en todo, tomen clases de esgrima, tomen clases de tap, tomen clases de macramé, tomen clases de ajedrez, tomen clases, ¿verdad? De investigador privado, de detective, tomen clases de cómo armar una lámpara, tomen clases de jardinería, tomen clases, o sea, no sabemos en qué momento nos va a servir Ah, eso, en verdad. Yo hace muchos años me metí nada más porque sí a una clase de magia porque sí, porque dije, "Ah, no, nunca pensé, "Ay, me va a servir". Y en este año acabo de hacer un mago. Y entonces para mí fue una ilusión tan grande
trucos muy sencillos, pero que yo los sabía hacer, que yo los sugerí. Y entonces, de pronto es una realización. Mira, la actuación es cumplir sueños de niño. Eso es lo que yo he ido descubierto. Sí, sí. ¿Qué sueño tienes de niño? Y si en este momento ese sueño lo estás cumpliendo en la actividad en la que estés realizando, es la liberación del alma y del espíritu. Y yo estoy seguro que tú, cuando eras niña, tenías una un sueño, no sé, con tus muñecas, de platicarles, de presentarte ante o con tus papás, a lo mejor te disfrazabas para una fiesta, a lo mejor, no sé, intuyo que tenías esa capacidad y otra que veo de ahorita, creo que te gusta escribir, no sé por qué de repente viene para mí Sí. esa imagen y entonces, si a alguien le gusta escribir, y uno no escribe, uno empieza a frustrarse. Debo decir, si a alguien le gusta cantar y uno no canta, aunque sea en intimidad, uno se frustra. Si alguien quiere ser futbolista y no se atreve porque dice, para ser futbolista se requiere otro tipo de cuerpo, qué sé yo, y no entrena, se va a frustrar. Es muy importante cumplir los sueños de niño. Y estoy refiriéndome a ese tipo de sueños de, de, de irse formando y después de realizar eso en lo que uno se ha formado. Yo tenía de niño un sueño que tenía que ver con los títeres. Con los títeres, yo los armaba, los hacía y ahorita acabo de darme cuenta, de manera casi inconsciente, acabo de escribir un cuento que se va a publicar, que se llama Ajá. Rutilio Mendoza, la rata olorosa. Y cuando me vi, estaba yo ya haciendo los títeres, y entonces es un cuento que yo actúo a los niños, y de repente salen los títeres y empiezan a interactuar. Y entonces yo me siento realizado, me siento algo que no había hecho desde el niño, que era actuar con títeres, ahora que lo estoy haciendo frente al público, es un placer tan grande, tan Me exquisito, imagino. que ¿de dónde se remite? Pues son tantos años que he estado guardado ahí y de Sí, pronto se sí. da. Eso dijeran en mi pueblo, me da ñáñaras, porque en el momento en que usted me estaba diciendo, ¿no? De que yo percibo que tú, bueno, sí, en primera soy una actriz, frustrada. No, no acabé la carrera, la empecé, no la acabé y todo. Acá sí hice teatro y todo, mis pininos. Pero, por ejemplo, cuando dice de los muñecos, o sea, yo destruía mis muñecas porque les abría acá y acá y les ponía un hilo al que yo jalaba para que abrieran la boca y eso era, yo Bien. juntaba a mi familia para hacerles así, me disfrazaba y todo, y eso me trajo recuerdos muy padres porque sí, uno desde pequeñito trae y yo me di cuenta que, o sea, es todo lo que usted dice, porque sí, cuando aquí me plantaba en un escenario en el teatro, o sea, en francés aparte, o sea, yo me sentía realizada y lo único que yo tenía era el regret, como le dicen acá, era el hecho de haber dicho, ¿por qué no fui constante y por qué no me planté y dije, esto quiero? Porque al final de cuentas Claro. me di cuenta de que yo no tuve, por ejemplo, esa decisión que usted tuvo, que desde chico decir, quiero esto y lo voy a armar. O Y sea, esa es la wow, diferencia, esa es la diferencia entre lograr o no lograr. exactamente. Porque, porque uno puede tener muchos sueños, todos tenemos, y Sí. todos queremos, ¿verdad? Eh, queremos triunfar y ser reconocidos, y todos queremos tener dinero, y todos queremos crear una familia, y todos queremos viajar, y todos queremos vivir bien, Ujú, y todos queremos ser exitosos y todos, sí, porque esa es parte de nuestra, nuestro mundo social que nos obliga a eso ujú, y nos obliga también mucho a ser famosos y famosos en el sentido de lo que acabamos de hablar sí, en nuestra área, ¿verdad? Un arquitecto quiere ser famoso como arquitecto para ser sí, reconocido y que pero aquí lo importante es la acción. Y sí. la acción quiere decir, ¿qué voy a hacer para conseguir eso que yo deseo? Porque no basta con querer ser actor.
Eso es un buen paso. Ay, quiero ser un buen actor. Es maravilloso. Pero ahora viene lo complejo. ¿Qué voy a hacer para ser un buen actor? Ser el actor que yo quiero ser. Y empieza uno a darse cuenta que se necesita disciplina, estudio, que se necesita entrega, que se necesita una energía especial, que se necesita aplomo, que se necesita un carácter tenaz, que se necesita necedad, que se necesita abandonarse, que se necesita enfrentarse, que se necesita romper barreras. Y para eso no hay mucha gente dispuesta, que esa es la realidad también, Sí. porque eso lleva mucho tiempo, porque eso lleva mucha energía y porque eso lleva también un gran amor hacia lo que se quiere hacer Sí. y que sea invencible. Es una necedad. Y luego la misma situación, el mismo mundo nos obliga a desviarnos muchas veces de nuestros ideales por Claro. condiciones, a lo mejor Sí. familiares, a lo mejor personales, a lo mejor económicas, y entonces pues uno sacrifica, porque ahí sí es un sacrificio, dejar lo que uno más anhela por hacer otra cosa que le gusta a uno, pero no tanto como lo que uno deseaba, eso es un sacrificio. Y Sí. hay mucha gente que se tiene que sacrificar por la Sí. familia, Ujú. por la madre, por el padre, por los hermanos, por la aportación económica, porque las condiciones así se dan. Y bueno, pues ahí está la situación de carácter y también, O pues también la de... situación de eso oh, te vas a morir de hambre. Cuando yo sí, conozco a muchísimas personas, y más aquí en Europa, yo creo que Europa te da la oportunidad de vivir del arte. Yo estoy rodeada de personas que viven del arte. sí, sí. Entonces, también esa es otra cosa. ¿Usted cómo lo vivió? ¿Fue fácil en el sentido que tuvo, bueno, el apoyo de su familia? Me imagino que siempre lo hubo, pero ¿cómo Fue, vivió esos momentos difíciles fue en muy, la... fue muy fácil el hecho de que mis padres eran muy respetuosos con todos. Somos seis hombres. Imagínate nada más la testosterona, ninguna mujer, más que mi madre en esa familia. Y entonces, un respeto total y absoluto desde el inicio. Como unas personas viniendo de dos pueblos tan lejanos y tan, digamos, en Tecolotlán nada más había hasta secundaria y también en San Sebastián del Oeste, ya después ya empezaron las escuelas con otras especialidad, con más grado de estudio, pero al principio era primaria y secundaria nada más. Unas personas que se formaron en esos lugares tan remotos, de repente llegan y tienen una mentalidad tan abierta y tan amplia, es un misterio de Sí, la vida. Y sí, se juntaron mis padres. Y entonces respetaron la decisión de mis hermanos de ser biólogos, de mi otro hermano de ser fisioterapeuta y futbolista, de mi otro hermano de ser dentista y de mi hermano más pequeño dedicarse. Y respetaron obviamente mi actividad. Y el respeto consistía no nada más en dejar que hicieras, sino en en apoyarte en lo que apoyar. tú Eso es quieres. muy, muy importante. Y yo creí que así eran todas las familias, de verdad creí que así eran. Y entonces cuando yo me doy cuenta alrededor que un amigo que quería hacer y que tocaba más extraordinariamente la guitarra y que sus padres le dijeron de eso no vas a vivir, te vas a morir de hambre. Dame primero una carrera y después ya vemos una carrera, como si el ser músico no fuera una carrera. Y Sí, entonces ¿qué hizo? Se desvió, estudió administración y empezó la parte cómoda, esa de, pues ya ahorita, pues ya estoy aquí, ya, pues ya hay un sueldo, después se casó, pues ya vienen los hijos, ya no puedo ya dedicarme al otro porque quién sabe, realizar. Y ahora lo que hace, eh, está cercano a cumplir 60 años y entonces lo que hizo fue formar un grupo y apenas hace poquito me invitaron a que los oyera tocar, un grupo ya de gente ya, eh, pues prácticamente de... ¿A qué hora se empieza la tercera edad? Ya se me olvidó, 60 y tantos, ¿no? Entonces ya casi de la tercera edad y ese es su placer, una vez a la semana juntarse para tocar entre ellos. Qué bueno, pero él hubiera sido, yo estoy seguro, el Joaquín Rodrigo, a ese nivel hubiera sí, sido si realmente se hubiera dedicado. Pero no tuvo la fuerza suficiente, pues no tuvo las agallas suficientes y no tuvo tampoco la disciplina
suficiente para poder hacerlo. Y pues es un conjunto de cosas que van haciendo que uno diga, yo soy muy necio, desde siempre he sido muy, muy necio. Eso me ha ayudado y me ha perjudicado también, porque muchas veces quiero que las cosas sean de una sola manera y me pierdo la oportunidad de ver también que hay otras formas de hacer y de ver. Pero Claro. bueno, ya estoy aprendiendo, ya me relajo mucho más en ese aspecto. Qué bueno, y hablando de eso de aprendizaje, hay algo que sí no podemos dejar de tocar. Ahora sí que la bendita desaparecida de 2 años, que después de Sí, 35 años dejamos de ver a Alberto Estrella, hace un viaje a la India. Otra frase que me quedó muy grabada de un programa que dijo una vez es que creo que fue, no, de ese sí estoy segura, creo que fue Pepillo Origel que le preguntó, ¿cómo le hago para entender la vida? Y usted le contestó, ir a India ¿y qué otra cosa fue? Es ir a India y meditar, algo así. ah, Es que el seguramente. Alberto Estrella que vemos ahora tan espiritual y tan sabio como con las cosas que usted dice, eh, tuvo mucho que ver ese viaje, cómo fue, cómo se produjo y el resultado para usted. Mira, ¿Cuál fue? te voy a decir, creo yo que los viajes físicos son importantes porque le aportan a uno distancia, porque le aportan a uno sabiduría, y siempre los viajes hacen que uno crezca Uh -huh. y que uno vea la vida de otra manera y que uno conozca otras maneras de sentir, de pensar, de ver la vida y de valorar también lo que hay en el propio lugar, como tú empezaste la entrevista, ¿verdad? Empieza uno a valorar la comida, la gente, el tipo de y los lugares. Y, y se empieza a olvidar a uno de cosas que son difíciles. El tráfico, ¿verdad? La contaminación, la corrupción, estar hacinados, todas esas cosas que las va uno pasando porque uno dice, bueno, hay más cosas a favor que en contra. Pero entonces llega un momento en que a mí me era necesario hacer una pausa. Pero esa pausa me ayudó a entender muchas cosas, entre otras cosas, a darme cuenta también cómo es la naturaleza del ser cuando uno quiere realmente eh, aprovecharse de una situación determinada. Uh -huh. Entonces me divertí muchísimo cuando yo me enteré mucho tiempo después, casi al regreso, porque estuve aislado totalmente y no oía cosas y no, con los únicos que tenía yo cercanía eran con mi familia y no me decían nada de lo que estaba pasando. Pero cuando yo me entero que dijeron que me habían secuestrado, que estaba en una secta, que me había unido yo a un grupo en donde iban a venir los extraterrestres y que yo creía en eso, nos iban a llevar. Luego, que era yo un homeless, que yo caminaba quién sabe por qué, por las carreteras de Arizona, quién sabe por qué decían eso, que estaba enfermo, a punto de morir y que ya me había despedido y luego la otra que fue sensacional, que me había ido a hacer una cirugía plástica y que había quedado yo tan deforme que entonces me tuve que esconder y que entonces ya no quería que nadie me viera porque estaba yo deforme. La otra, muy divertida, es que había engordado yo y que pesaba yo como 130, 140 kilos y que ya trabajaba en un circo. Y que en ese circo es muy bonito eso, porque lo que yo hacía en ese circo era declamar, ¿verdad? Pero que era yo un payaso triste. Y entonces era un payaso que pesaba 130 kilos, que declamaba poemas tristes, pero que al momento de decirlos, en lugar de llorar, reía. Entonces, era muy divertido. Todo ese tipo de cosas que despertaron la imaginación de la gente. Pero la realidad es que yo me fui a un viaje que después me di cuenta, como en El pájaro azul de Maeterlinck, que lo hice para darme cuenta que no necesitaba yo haberlo hecho, porque lo que yo buscaba o fui a buscar allá existía dentro de mí. El pájaro azul.
se van estos niños a buscarlo y todo serie de obstáculos que se presentan en el camino para finalmente llegar y darse cuenta que ahí no está el pájaro azul, que el pájaro azul se quedó en la casa, en su casa, y que no ha salido de ahí nunca. Y entonces, esta es una hermosa reflexión, darse cuenta que las cosas están dentro de uno, pero que uno las está buscando fuera, porque uno está con los satisfactores externos siempre buscando qué le satisface. Y por eso estamos con el celular todo el tiempo buscando y por eso estamos zapeando en la televisión a ver qué me quiero identificar esto y por eso salimos y por eso estamos tan distraídos en tantas cosas exteriores, comprando ropa, comprando, ¿verdad? Perfumes, yendo a los restaurantes estos, trabajando hasta el cansancio y al límite para comprar el último modelo y nos vamos dejando llevar muchas veces por una economía que además no se tiene y debemos todo. Y hay gente que está en el carro de último modelo, pero lo debe y está viviendo en un penthouse maravilloso, pero ya no sabe cómo hacerle porque la tarjeta de crédito ya se le venció y entonces se vive nada más para estar pagando deudas Ay, no, y pretender, tengo una vida, ¿verdad? Que pretendo ante los demás que es, pero en realidad tengo otra vida en donde estoy frustrado trabajando horas extras por cumplir con los pagos, todo eso que sabemos, creo que se va aprendiendo a empezar a desligarse de eso y encontrar las cosas que realmente importan. sí, o Y sea, lo vuelvo que al punto. hablábamos, la búsqueda de la fama a la búsqueda Sí, del éxito. Maestro, a mí me hubiera sí, encantado conocerlo en 1994, cuando yo llegué con una mano adelante y otra atrás, de Chiapas a la gran Ciudad de México, con el sueño de estudiar teatro, porque yo creo que me hubiera quedado con usted y que hubiera sido muy, muy padre. Mi vida me encanta, no lo puedo negar, pero diciendo, a ver, en un multiuniverso, ¿qué hubiera pasado, no? Hubiera estado feliz de tener esa, pues, la ideología que usted me está dando a entender o me está demostrando que tiene su escuela. ¿Qué le parece si hablamos del círculo teatral? ¿Desde cuándo sí. existe? Porque yo le digo desde el 94, ya existía el círculo teatral. El, Cuénteme la el, historia para ir a lo que vamos. el 27 de marzo del 2024 cumplimos 20 años. 20 años de estar nosotros con el espacio teatral El Círculo. Este espacio que yo digo que ha vivido las 7 plagas del Apocalipsis, porque sufrimos en un inicio casi la venta del inmueble. Estuvimos a punto de perderlo porque no teníamos el dinero, los recursos suficientes para poder pagar la renta y continuar ahí. Vivimos la plaga después de la influenza, la famosa influenza, en donde el público que habíamos logrado nosotros se alejó y nos costó mucho trabajo. Sí, Vivimos el apocalipsis de que o se compra el espacio o se pierde cierto. definitivamente. Y entonces pues a vender cosas, lo que fuera, para poder finalmente comprar el espacio. Y una plaga, y lo saben, del sismo, Sí, el sismo. Y entonces tuvimos que 2017. demoler la demolición, la otra plaga que fue, como lo sabemos, la pandemia, y la última plaga que fue el que creíamos nosotros que ya no íbamos nosotros a reabrir o poder reabrir el espacio por las inseguridades que van creando el medio. Vende, ¿para qué quieres eso? Eso no deja. Estás invirtiendo tu dinero en algo que no te está dejando, como si, volvemos al punto, lo económico fuera lo más importante. Entonces, se han vencido las 7 plagas del Apocalipsis, el espacio está ahí, con un concepto diferente. No tenemos paredes, es únicamente una estructura y las paredes son el edificio del lado izquierda, que fue el que nos golpeó y que hizo que tiramos el espacio, y las de la derecha, que es una casa, que ahora es la casa estudio del Círculo Teatral, que rentamos
el espacio, el círculo, por fortuna, si no, no hubiéramos podido, pues era nuestro como sociedad, lo habíamos comprado y pues nos queda un predio. Y de ahí hicimos una plataforma, una lona chueca y ahí empezamos. Y ahora ya es una estructura y tenemos una cafetería y tenemos una escuela y tenemos las oficinas. Y así es la vida. Así es la vida. La vida te quita y uno no debe ser malagradecido de decir por qué y por qué me pasó y estar. No, pasó, ocurrió y hay que seguir adelante. Así es. Así es la vida se trata de pérdidas y de ganancias. Y hay que, cuando uno gana, hay que aprovecharlo. Y cuando uno pierde, hay que aprovechar y también decir, pues así es. La defensa de un espacio es fundamental en cualquier parte del mundo. Un espacio creativo, un espacio cultural lo debemos defender con capa y espada, Claro. porque cada espacio cultural que se pierde es la posibilidad del desarrollo, sobre todo de los jóvenes, en su conocimiento, en su carácter, en su desarrollo intelectual, aunque se oiga muy pretencioso, es la realidad, No, 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 o el sea, espacio cultural. en la canasta Ajá, básica debería haber el arte, sí, o sea, eso es sin duda en todas las escuelas, así como hay clases, no sé, en algunas escuelas hasta de religión, o sea, sí. debían de haber clases, una, educación Pero financiera, sabes que sí lo había, dos, arte, o sí sea, lo había. Cuando yo estaba en primaria, nos llevaban al teatro. Yo así conocí el teatro con una obra que era El hombre invisible. Y yo juro que ahí aprendí lo que era realmente el poder del teatro. A los 6, 7 años de edad, yo vi que mi compañero, me acuerdo del apellido Vilchis, era una obra en donde salía una bruja y la bruja pasaba por en medio del Teatro Tepeyac, me acuerdo perfectamente, por el pasillo del medio del Teatro Tepeyac, por ahí salía, entraba hacia el escenario, salía. Y mi compañero Vilchis, después de bajarse del escenario, la bruja y carcajearse, iba caminando y se iba burlando, ¿verdad?, del mal que estaba haciendo. Y Vilchis empieza apasionado a gritarle, bruja mala, bruja mala, ¿verdad? A mí me asustó esa demencia con que Vilchis, y no, no nada más eso, saltó sobre ella, la derribó y le mordió la pierna, me acuerdo perfectamente. Y yo estaba azorado de ver cómo Vilchis entró a esa situación en donde creyó febrilmente que se trataba de la bruja mala y la actriz estaba desconcertada. ¿Y cómo le explica al niño y no podía golpearlo, no podía? O sea, fue una situación en donde uno dice, el poder del teatro es muy grande y hay personas que no saben diferenciar la ficción de la realidad y hay que enseñarles. Y la única manera es que la gente tenga el acceso al teatro. Entonces ahí íbamos al teatro, nos ponían películas en una gran pantalla en un auditorio que había, era una escuela pública, la escuela Maestro José Vasconcelos, pública, porque mi padre nos obligó desde siempre a ir a la escuela pública para no sentirnos privilegiados y que no, bueno, ya luego hablaremos de la cuestión educativa particular y qué pasa con esta otro tipo de estudio público. Y creo que eso se perdió muchísimo. Antes nos llevaban al teatro a ver obras específicas como parte de una materia importante, la educación artística, que se perdió. Y nos llevaban a las bibliotecas y a los museos. Ahora todavía siguen haciendo visitas a museos esporádicas en las primarias, pero antes era muy recurrente. Eso fue llenando la mentalidad de muchos de una manera muy especial. Bueno, mira, aquí te presumo la camiseta del Círculo Teatral, amo, 19 años del wow, Círculo Teatral, que esta fue la pasada, y sí. ahora ya tendremos esta gran celebración el 27 de marzo en el Círculo Teatral. Ay, pues ojalá estemos invitados para echar un Por ojo. supuesto. Yo quisiera preguntarle para todas las personas que nos están viendo, no sabemos, tal vez hay personas que quieran ingresar, por ejemplo, al círculo. ¿Cómo se hace? ¿Hay temporadas, hay periodos, como todas Sí. de audiciones? Eh, Mira, lo que estamos haciendo nosotros ahorita son cursos sabatinos. Ha funcionado muy bien los cursos sabatinos porque la gente puede desarrollar sus actividades durante la semana, que es mucha gente, sobre todo son cursos
en donde se les orienta y donde se les da información suficiente para saber qué tipo de actores quieren ser. Muchos de ahí saben, después de los talleres, de los cursos, a dónde deben de continuar su preparación. Tengo yo el gran orgullo de saber que muchos de mis exalumnos se fueron al Centro Universitario de Teatro y terminaron sus carreras y están ahora trabajando profesionalmente. Otros se fueron a Bellas Artes, al Centro Cultural, al Centro Nacional de las Artes, en el área de teatro. Otros se fueron a la universidad a estudiar literatura, dramática y teatro. Otros se fueron a otros estados, inclusive a otros países, pero ya supieron y tuvieron la experiencia de saber qué tipo de actores o actrices quieren ser. Claro. Esa formación básica la impartimos varios maestros como Víctor Carpinteiro, como Rocío Belmont, como Ana Silvete, como David Evia y yo. Entonces, somos un equipo de creativos que llevamos más de 35 años de actividad actoral y entonces pues eso nos avala y nos da la capacidad como para poder decirle al alumno, estos son los pasos fundamentales para empezar a desarrollarte como actor o como actriz. Y pueden pedir informes en la página del Círculo Teatral, que es el Círculo Teatral MX. El Círculo Teatral lo encuentran en cualquiera también de las plataformas y pueden también llamar al teléfono 55 55 53 13 83. 55 55 53 13 83. Avenida Veracruz número 107 en la colonia Condesa, donde tenemos además una cartelera. Casi diario tenemos una obra de teatro. Tenemos obras de lunes a domingo. Wow. Ha ocurrido así se ha dado. Tenemos propias producciones y de muchas compañías. Hay también esta posibilidad de poder solicitar el espacio bajo concurso. Mandan su proyecto al correo del círculo teatral mx@gmail.com y vemos las características del proyecto y después nosotros ya les respondemos diciéndoles cuáles son también cuáles son pues las condiciones para poder estar en el espacio y vemos si les conviene también al grupo. Y así vamos armando una cartelera trimestral que ahorita casi ya está en los primeros 6 meses llenos, lo cual me da muchísimo gusto porque hay cantidad de grupos, muchísimos grupos independientes, grupos que no tienen espacio y que encuentran refugio en el espacio del círculo teatral. Ay, y qué mejor que eso, ¿no? Ya con el nombre teniendo de respaldo, pues a las personas que están ahí. Se nos está acabando el tiempo, maestro. Me dio muchísimo gusto, la verdad que muchísimas gracias porque yo estaba así como que me dio, me dio, pero muchísimas gracias por esto. Pues ya viste, No puedo ¿cuáles pasar. nervios? Igual que el actor, mira, la manera de quitarse los nervios es contactarse con el otro, comunicarse con el otro y estar con el otro. Y en ese momento se le olvida. Yo les pongo un ejercicio a los alumnos que dice así: no piensen en garzas azules, no piensen en garzas azules, no piensen en garzas azules. ¿En qué están pensando? En garzas azules. Sí, Entonces, en lugar de pensar en que no debo de pensar en, uno debe mandar su mente a donde uno sí quiere que esté. Eso claro, no debo pensar en el público no existe, hay una tercera, una cuarta pared, no hay público, no hay público, lo único que estamos haciendo es pensando en el público. Entonces, sí, lo que hacemos para olvidarnos del público es concentrarnos en lo que nuestro estamos interlocutor, haciendo. en Claro. qué quiero de la otra persona, escuchar a la otra persona, responderle a la otra persona y convencer a la otra persona. Y en ese momento, ya ves, ahorita ya se nos olvidó el público. Ay, sí, ¿verdad? Ay, de veras, yo hasta contándole toda mi vida, y todo el chisme, ¿no? El lavadero mío. Yo no podría dejar de pasar Así. la oportunidad de tener a una persona como usted sin ofrecerle a mi público que nos pudiera dar a las personas que están queriendo incursionar en el arte con 3 consejitos o 3 palabras clave que les pudiera decir. Sería muy valioso. Mira, consejos no, porque eso es muy riesgoso, Sí, siempre. No, más bien yo les voy a ofrecer
a ustedes una filosofía de vida muy sencilla. Y la filosofía consiste en escucharse, escuchar. Unos le llaman escucha tu corazón, otros le dicen escucha a tu ser interior, otros le dicen escucha tu voz interna. Esa existe. Y es una voz que nos dice qué necesitamos para algo que se va a escuchar muy raro en general, pero que en estos tiempos es muy adecuado para encontrar nuestra paz interna, nuestra paz mental, nuestra paz espiritual. Y entonces creo que la forma y la manera es escuchar esa voz interna y decir, ¿qué necesito? ¿Qué deseo para poder sentirme realizado, sentirme en paz? Y después, lo más complicado, ¿qué voy a hacer para conseguirlo? Entonces, uno arma un plan de trabajo y ahí empieza la disciplina. Esto yo se lo aprendí a mi hermano Iván, que es disciplinado. Diario, él ya es un exagerado, pero diario tiene un calendario y él va trabajando por hora. ¿Qué va a hacer en cada hora? Y entonces ya se va dando cuenta ahí cómo varía ejercicio, ¿verdad? Dieta, estudio, lectura. Le gusta mucho ir a un bosque a caminar, meditar, escribir, desarrollar, hacer sus terapias. Y eso, a la larga, hay que acordarnos que uno es lo que uno hace. Uno es lo que uno hace y lo que no se repite. Y la costumbre y la disciplina hacen que uno vaya haciendo lo que uno es. Uno es el resultado, así como lo digo Ortega Gasset, somos nosotros y nuestras circunstancias. Y las circunstancias se van creando a partir de lo que hacemos, nuestras acciones diarias, las de cada día. Entonces, eso sí hay que programarlo. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Que va a repercutir en mañana, en pasado mañana, en una semana, en un mes, en un año, y así, y así, y así. Pues es lo único que les puedo decir. Me encanta. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Ya se me está, yo creo que hasta rojita estaba al principio, no sé, pero así es. Pero amigos, que hayan disfrutado de esta charla como yo la disfruté. Y bueno, gracias de nuevo, maestro Estrella, por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos, les tengo reservadas también muchas sorpresas que se están viniendo muy bonitas. Así que los espero un próximo programa aquí en Hola Latina. Estuvo con nosotros Alberto Estrella. ¡Bravo! Muchas gracias y yo espero visitarlos muy pronto. Ya me voy a programar y voy a accionar para ir por allá con ustedes. Yes. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Ay, si no, yo aquí derretida. ¡Ah! Yo buscando. Ya vienen en la fila, ¿no? Suscríbete a nuestras redes sociales como @holalatina